De prensa del profesor Víctor Bernay. Primera pregunta, Freire Látigo Sport. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué evaluación haces del partido? ¿Cómo analizaste el resultado y qué te pareció que faltó para que Guaraní pueda llevarse algo de esta cancha? A simple vista pareció que fue un partidazo porque se tuvo muchos goles. En un momento dado parecía que el partido iba a ser para cualquiera. Creo que un gran partido. No fuimos superados en ningún momento por el rival. A mi criterio merecimos algo más de lo que nos llevamos. Estoy muy contento por la gran entrega de los futbolistas, por haber dejado el alma y la vida en cada pelota, en cada situación. Y eso es lo que rescato por sobre el resultado. Nosotros sabíamos que era un partido muy importante y así lo tomamos, así nos entregamos por el juego y así buscamos ponernos continuamente en partido y en forma muy competitiva lo hemos hecho. Lamentablemente no pudimos llegar a sacar un resultado positivo, que era lo que vinimos a buscar acá a la cancha de Nacional. Profe, ¿qué tal? Dani Troche, Radio 1 de Marzo. Profe, por todo lo que estás mencionando, por todo lo que estás diciéndonos aquí en conferencia de prensa, duele más, profe, cuando uno va con las manos vacías. Y un punto aparte, el actuar del árbitro en el día de hoy, ¿qué le pareció? Duele cuando al menos hay en las acciones de juego futbolística, al menos podría haber habido un empate. Entonces, siempre hablo que el fútbol a veces no habla de merecimiento, sino de momentos. Y no tuvimos los momentos favorables para poder manejar el marcador y manejar las acciones del partido como nos hubiese gustado. Pero sí valoro mucho porque sabíamos que a este equipo debíamos tener el control del balón, debíamos presionar el juego que tiene y defender con buena postura los pases espalda que ejecutan muy bien trabajado y con buena insistencia. Del arbitraje no hablo nunca. Buenas noches, profe Matías Cuevas para Versus Universo 970M. Mencionó que su equipo nunca fue superado en el trámite del partido. Consultarle en ese segundo tiempo cómo notó o si fue justamente una idea suya, esa ida y vuelta que hubo entre Cerro Porteño y Guaraní, el cambio de Servín, cómo lo vio ingresando en ese doble 6 ante la lesión de Martínez, si fue algo buscado, esa ida y vuelta en el segundo tiempo cuando estaba todavía el marcador igualado. Gracias. El ida y vuelta se buscó desde que empezó el juego. Nosotros hicimos un emparejamiento de los futbolistas y el ingreso de Servín era para defender ese pase espalda que ejecutan. No podíamos tener un jugador de talla baja para poder intervenir en esas acciones. Sabíamos que Mansur y John y luego Willy nos podían generar el fútbol que necesitábamos. De hecho, el marcador se abre con una mano que fue lamentablemente ejecutada sin querer. El balón botó en el piso y le fue a dar de lleno en ese brazo. El futbolista no había visualizado dónde estaba el balón. Así que no considero que ese segundo tiempo hayamos perdido en el ida y vuelta. Creo que fuimos beneficiados porque el equipo rival había jugado el día miércoles, solamente había tenido 2 días de descanso y la idea que tuvimos nosotros es hacer un partido desde el minuto 0 de ida y vuelta para poder tener el ritmo y para poder hacer desestimar al rival. Y así fue, porque en todos los juegos que había observado los laterales estaban muy altos y en este partido no lo hicieron. Y es muy entendible porque jugar en tan escaso tiempo de recuperación
puede generar una afectación en la intensidad y en el ritmo, y fue por eso que nosotros quisimos hacer un partido de duelo y de ida y vuelta para aprovechar ese gasto físico que habían tenido el día miércoles. Víctor, buenas noches para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Le consulto si para la forma en la cual Guaraní pretende jugar hoy limitó que no haya estado ni Fernando Fernández ni Derlis Rodríguez. Y le pregunto ahí cómo vio el ingreso de sus reemplazantes hoy, de Diego Fernández y Sánchez. Son futbolistas que venían protagonizando muy bien, pero estoy muy conforme con el rendimiento de Diego y de John, porque han cumplido en muy buena forma, como lo han cumplido el resto de los futbolistas. Los felicité en el vestuario, porque esa es la forma de defender una camiseta. Obviamente la salida de Ferfer se nos fueron 3 goles y 5 asistencias. La salida de Derli fue el protagonista en el partido anterior, principal, y siempre decimos hay que estar preparados para las situaciones que se presentan. En esta no podíamos contar con Derli por una cuestión de fichaje, pase, que pertenece al club que enfrentamos, y de Ferfer, que ya venía acarreando una dolencia y hizo el intento de competir la fecha anterior, pero realmente volvió a sentir, y preferimos preservarlo para no lastimarlo y que pueda ponerse en estado de forma deportiva nuevamente para poder disfrutar de su capacidad futbolística. Víctor, buenas noches para ABC Cardinal. ¿Cómo lo viene sintiendo a esa defensa suya, principalmente los zagueros centrales? En el cuarto gol desde fuera a mí me pareció que el equipo se vio desinflado al recibir esa cuarta estocada del rival. Da la sensación que falta alguien que pegue el grito, la voz de mando. Tanto es así como lo estoy expresando. Y a Patiño, ¿cuánto le falta? Paul Riveros estuvo en la banca. ¿Cómo viene la situación de estos dos mencionados, Víctor? No coincido en nada lo que acaba de mencionar. Los dos futbolistas han hecho un gran partido. Lo vienen haciendo de muy buena forma durante el campeonato, y considero de que no tuvieron responsabilidad defensiva en el gol que usted menciona. Con respecto a Patiño, está todavía en recuperación kinesiológica. Ahora va a comenzar la etapa de adaptación para después del tiempo prudencial poder insertarse al trabajo con el equipo. Por Riveros estaba en la banca hoy, al igual que Fernando Román, y son futbolistas que completan la plantilla de futbolistas centrales, de los cuales tenemos una superpoblación de jugadores, y bueno, jugarán los que determine que están cumpliendo y reúnen las condiciones que uno considera para cada juego. ¿Qué tal, profe? Fernando Medina para Canal 9. Mencionaba que a pesar del resultado le gustó el rendimiento del equipo. A partir de ahora, después de haber cosechado 4 triunfos al hilo, este resultado, ¿cómo levantar al plantel en lo anímico y encarar lo que queda del campeonato? No, siempre estamos preparados para ganar, empatar y perder. El fútbol nos da tiempos de caídas mentales, y además siempre digo que la competencia de alto rendimiento deportivo tiene la valoración del desarrollo. Yo valoro mucho que hemos hecho, y si el rival nos ha superado en gran medida, sí me genera una preocupación, pero no fue este el caso. Hemos perdido un partido como puede pasar en otro.
hemos ganado varios partidos también, como puede seguir pasando. Lo importante es saber, como dije en las 4 victorias anteriores, que a pesar de que habíamos ganado teníamos cosas que corregir y conceptos que imitar. En esta que nos tocó perder, soy consciente de que seguramente vamos, en el análisis del video vamos a encontrar aspectos a corregir y también aspectos a imitar. Nosotros analizamos el partido, sacamos secuencias para mostrar a los jugadores que no nos hemos equivocado y en que hemos estado en forma correcta en el partido. Y más allá del triunfo o la derrota, siempre va a encontrar las dos cuestiones que le llamamos aspectos a imitar, lo positivo, y aspectos a corregir, lo negativo. Así que después del análisis que hagamos, viendo el video de la cámara táctica, buscaremos las posibles correcciones que debamos hacer, como lo hicimos en la semana después de haber ganado en la fecha anterior. Profe, aquí Oscar Jara para Vibra Positiva. Preguntarle, profe, si el rendimiento del equipo fue el que usted deseó, el que usted lo planificó el día de hoy, y si es que incidió o no también el arbitraje de Blas Romero hoy con el partido. El rendimiento del equipo, lo dije, fue muy bueno. Lo felicité a los jugadores. Para mí, obviamente, nos tocó perder el juego y no era lo que esperábamos, ni lo que deseábamos, ni lo que vinimos a buscar. Nosotros vinimos a buscar el triunfo y poder quedar en la punta. No se nos ha brindado esa posibilidad, pero sí estamos conscientes de que lo hemos dado todo. Y uno, cuando se brinda de esta manera y lo da todo, le duele perder, pero entiende que esto es fútbol y hay 3 resultados posibles y nos ha tocado el que no deseábamos. Con respecto al árbitro no hablo. Profesor Víctor Fleitas para LVP Sports, consultarte respecto a las variantes ofensivas que tiene tu equipo. El día de hoy vimos a Iván Ramírez jugando con Sánchez, luego ingresó en la complementaria Torales. 2 consultas al respecto. La primera, ¿cómo usted planifica la semana? ¿Varía de acuerdo al rival, al estilo de juego que tiene el rival? ¿Poner un delantero potente para pivotear o un delantero veloz para ganar para ganar las espaldas de los defensores? ¿Cómo planifica eso? ¿Usted planifica eso de acuerdo al rival contra el que va a jugar? ¿O cómo hace? Y el segundo, llama mucho la atención. Hace mucho tiempo no lo vemos jugar a Alan Pereira. Y de acuerdo a los registros que tenemos de él, es un delantero potente, encarador, que si bien no tiene el físico Torales, busca mucho, pelea mucho también. ¿A qué se debe que no lo incluya en los últimos partidos? ¿Va más por un problema físico o cuestiones tácticas? El trabajo de la semana se hace tendiendo a lo que observamos de 5 partidos que analizamos de los rivales que vamos a enfrentar. A partir de ahí armamos las rutinas defensivas más utilizadas y la rutina ofensiva de cómo atacar, y armamos el plan de juego y buscamos seleccionar características de jugadores que van a poder desempeñarse en el partido. Hoy teníamos que reemplazar 2 obligadas también, una por lesión y una por pertenecer a la institución rival. Así que se trabaja bastante, se dedica muchas horas a la observación, al análisis, a las correcciones, porque después también se analiza cada entrenamiento y se visualiza cómo salieron los ejercicios para poder seguir corrigiendo y tomar decisiones en cuanto al 11 inicial y tomar decisiones en cuanto a los jugadores que consideramos que deben saltar al campo de juego. Con respecto a lo de Alan, recién completó la semana completa con el equipo, por eso recién fue convocatoria en este juego. Él viene de su cirugía de rodilla, en donde tuvieron que trabajar una limpieza y demás, y se está poniendo en ritmo futbolístico. Si teníamos la gran necesidad de utilización, lo íbamos
a colocar, pero ya con el ingreso de Willy, de Richard y de Iván ya teníamos jugadores que podían cumplir la misma función que Alan, por lo cual no ha ingresado hoy en el partido. Finalizamos la